Entonces, esta es la ayudantía para, se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Ahí, ya. Diagrama, y siempre está muy, ahí sí, diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que nosotros vamos a identificar un sistema y lo vamos a analizar en medida de sus elementos. Ejemplo número 1 de esta ayudantía es, por ejemplo, digamos que tenemos dos elementos, unos discos de diferente tamaño, ¿cierto? Y tenemos dos discos, entonces disco 1, disco 2, están los centros de geométricos, ¿cierto? De masa, están en la horizontal. Entonces, estos a la vez están, digamos, apoyados, ¿cierto? Dentro de un recipiente. Uf, ahí se me fue. Más o menos, ¿cierto? Ahí y acá. Ese es nuestro recipiente. Evidentemente que es rígido, no se puede deformar el recipiente. Y por lo que vemos, los discos están muy bien asentados ahí, ¿cierto? No se mueven mayormente. Llegaron a una posición de reposo. Entonces nos preguntan, obtenga el diagrama de cuerpo libre del sistema y de cada uno de los discos. Evidentemente que escribámoslo, obtenga el diagrama de cuerpo libre del sistema y de cada uno de los discos. Entonces, claro, sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema evidentemente es los dos discos, ¿cierto? Eso vamos a llamar sistema. Entonces, uno, diagrama de cuerpo libre del sistema. Si uno va ordenadamente, no hay problema, ¿cierto? Ya, el sistema es, primero, ponerle nombre a estas cosas. Vamos a decir que este es el punto A, punto donde la vertical se conecta con el disco 1. Vamos a llamarle disco 1 este. Evidentemente que como es disco 1 va a tener un radio 1. Entonces, claro, lo primero del diagrama de cuerpo libre es ponerle nombre a cada cosa. Este es el disco 2, así que va a tener un radio 2. Vamos a decir que el radio 1 son relaciones, radio 2 es igual a 2 veces el radio 1. Estos son datos nomás. Después tenemos el punto B, donde nuestra disco 1 se apoya en la inclinada, ¿cierto? Y vamos a llamarle C, donde hay un ángulo recto ahí, C, donde el disco 2 se apoya en este plano inclinado, y vamos a llamarle punto D, donde el disco 2 toca, ¿cierto?, a la vertical. Y ahí están todos los nombres y ahí está nuestra situación. Ahora, el diagrama de cuerpo libre del sistema es simplemente dibujar, de ahí su nombre, libre, dibujar exento al sistema, es decir, liberarlo del contexto, de eso se trata esta cuestión. Entonces vamos a dibujar el disco 1 y el disco, me quedo muy chico, y el disco 2, ¿cierto? Entonces, primera parte, dibujar el sistema. Bueno, parece una papa, pero la idea es que haya sido un disco, ¿cierto? Una circunferencia, un círculo. Y nos dijeron... No, no. Sí, pregunta. Sí se entiende. No, sí se entiende. Ok, ok. Ya. Como iba diciendo, el disco 1 y el disco 2 están conectados en sus centros por una horizontal.
Dejo dos. Bien. Entonces, ya la mayor parte del trabajo se realizó, ahora viene la parte seria. La parte seria es que, evidentemente, que por la tercera ley de Newton, hay unas reacciones que aparecen en nuestro sistema. Entonces, no es gratis liberar al sistema del conjunto porque va a aparecer una reacción que vamos a llamar reacción B. Debe haber empezado por la A, pero la A está acá y es una reacción A. Evidentemente que están dirigidas y en el sentido contrario a lo que sería el efecto que ocasiona cada uno de los discos sobre nuestro borde, ¿cierto? Nuestro contexto que llamamos. Entonces, la naturaleza de estas fuerzas es de sentido contrario y dirección perpendicular. ¿Se fijan? Fíjate, dijimos que esta cuestión, de alguna forma, existe un radio que se conecta de manera perpendicular a la superficie. Entonces, la fuerza que aparece como reacción sobre el disco es perpendicular también a esa línea tangente. Entonces, esto es geometría. Esa flecha me quedó bien mala, pero bueno, ahí está. Y después tenemos el otro disco que también está en esa. Esto es como cumplir como que siga una perpendicular constante, ¿no? Exacto, Ah, perpendicular a la tangente. Entonces, sí, sí, la tangente. la reacción C y finalmente la reacción en D, ¿cierto? Bueno, por muy chocas que me quedan, son todas rectas, estas son horizontales. RA y RD son horizontales, ¿cierto? Y RB y RC están inclinadas en un ángulo particular, que voy a dibujar acá, que evidentemente que es este mismo ángulo, ¿cierto? Este ángulo que podemos llamar alfa, que es el ángulo de inclinación, alfa, ángulo de inclinación, es el ángulo que se repite acá por geometría, ¿cierto? Alfa y alfa. Entonces se trata, en primera instancia, el diagrama de cuerpo libre de cautelar muy bien la geometría y segundo, cautelar muy bien las reacciones que aparecen en el sistema. Y este sería entonces el diagrama de cuerpo libre del sistema. Ahora agregamos, ¿cierto? Siempre el peso de nuestros discos. Entonces, disco 1 va a pesar, llamémosle peso 1, y disco 2 va a pesar peso 2. Porque lo que hay que tener muy claro es que si los discos no pesaran nada, no habría reacciones, ¿cierto? Entonces siempre debe haber solicitaciones por un lado, ahora tengo acá, solicitación, o fuerzas aplicadas, ¿cierto? Que serían en este caso pesos 1 y pesos 2. Y por otro lado están las reacciones. Y esta es la mecánica del sistema. Reacciones, ¿cierto? Estamos hablando de fuerzas. Reacciones son, en este caso, RA, RB, RC y y RD. Entonces, como decía, sencillo si es que los hemos ordenado. Si nos desordenamos, se pone complicado, ¿cierto? ¿Qué le pasa a esta cuestión? A ver. Controles de la reunión. Siempre lo que molesta, entonces no se puede hacer bien. Ya, controles de reunión, ¿por qué no me pescan? A ver, dejar de compartir. Ya, y ahora compartir de nuevo. Digo que no me pesca, ya, ahora sí. Deja agrandar el pizarrón. Entonces ahora vamos a lo segundo que nos piden, que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Te fijáis que el diagrama de cuerpo libre finalmente ponerle fuerzas, podríamos decir coloquialmente? Ponerle fuerza y no equivocarnos en las dimensiones, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en la medida que La fuerza de la constante sería como, sería la fuerza de la constante? O sea, del de abajo, de la tangente o de roce.
¿Cuál sería como el No término tenemos, más? no tenemos roce, porque si te fijáis, el roce aparece cuando las cosas se mueven, y acá no hay posibilidad de que esto se mueva. Entonces, no vamos a considerar roce en este ejercicio. Entonces, podríamos decir que en el enunciado nos dicen, no considere el roce. Quizás hay que agregarlo. No considere roce. Sí, el roce lo vamos a ver más adelante en aplicación el concepto de fuerza en la clase subsiguiente. Así que no nos impacientemos, pero bien la inquietud igual. 2. Diagramas de cuerpo libre de los discos. Ahora viene algo interesante porque entre los dos discos, aquí en este punto que podríamos llamar F, bueno, E, llamémoslo. Acá en el punto E, fíjate, va a aparecer algo cuando separemos cuando liberemos a un disco del otro. Entonces, diagrama de cuerpo libre locales. Les llamo locales porque... diagrama de cuerpo libre local. Es decir, los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los discos. Entonces voy a decir disco 1. Y el disco, digamos, pequeño. Ahí, ya. Que ya dijimos, tiene... Primero copio las fuerzas que ya sé que el disco recibe como reacción, ¿cierto? Que son RA horizontal y RB inclinada en un ángulo alfa, ¿cierto? Ahí. Alfa. Y por supuesto, el peso del disco, que es P sub 1. Pero, como digo, ahora va a aparecer en la interacción con el disco 2 una reacción en el punto E, que voy a llamar R sub E. Entonces, cada vez que yo separo un elemento de su contexto o de su continuidad con el borde, ¿cierto? O con algún elemento contiguo, va a aparecer una fuerza, ¿cierto? Es decir, pensemos en el codo, algo que tenemos bien cerca. El codo hace fuerza en relación a el brazo y el antebrazo, ¿cierto? Es decir, el codo está conectando dos elementos que se pueden mover independientemente uno del otro, pero que están geométricamente dependientes porque están conectados por el codo. Es un ejemplo anatómico que siempre es muy útil, pienso. Es decir, en el codo hay una fuerza que está haciendo, por ejemplo, si la mano utiliza alguna herramienta, esa fuerza que hace la mano va a recaer también en el codo, ¿cierto? Y se va a traspasar por medio del codo al resto del brazo. Eso quiero decir. Es decir, si yo analizo el funcionamiento mecánico del brazo, voy a ver que, en efecto, las fuerzas se traspasan por el codo. Es así de lógica esta cuestión. Entonces, disco 2. Entonces, no olvidar siempre considerar las reacciones que van apareciendo al liberar un cuerpo del otro. Entonces, disco 2, se van entendiendo así los elementos en las conexiones. El disco 2, que es el disco grande, voy a dibujarlo acá. Siempre los dibujos son más o menos proporcionados, ¿cierto? Siempre queda malo, pero bueno. Entonces, este disco habíamos dicho que tenía la reacción en D. Ahí. RD horizontal y RC inclinada en un ángulo alfa, ¿cierto? Entonces hay que ser bueno geométricamente nomás para no perderse, porque el ángulo alfa está acá. Evidentemente que también acá, como lo dibujé en el disco 1. Y alfa. Y por supuesto que aparece el peso, ¿cierto? Ahí está el peso 2. Y aparece entonces esta reacción acá, ¿cierto? En el punto E, horizontal también, porque las pelotas están, perdón, los discos están relacionados horizontalmente, ¿cierto? Que es la misma RE. Eso es lo divertido. Tenemos la misma fuerza
en la conexión, ¿cierto? En el punto E, evidente. Uno puede dibujarle siempre el fantasma ahí, pero no es necesario, ¿eh? Se lo dibujé para que no nos perdieran. Y así de sencillo es lo que preguntan en la prueba. Entonces, si vamos en orden, no va a haber problema. No sé si tenía alguna pregunta respecto a esta parte 1 del ejercicio. No, Parece sencillo, ¿no? Yo lo encuentro muy... Si uno está atento a la geometría, no debe ser ningún problema. Es muy... Es pero lógico. aquí, a más, como más ejercicio más complejo, se le da un valor a todo esto, Sí, lo de los valores o no, o podríamos sea, darle como para valores proyectar. podríamos decir que la pelota 1 pesa 100, que la pelota 2 pesa no sé, y podríamos decir que el ángulo es 30, por ejemplo, y ahí podéis empezar a sacar números, pero yo considero que es más importante en este curso básico entender los conceptos, porque si entendí bien los conceptos, ponerle número es De la algo fuerza, sí, sí. adicional, ¿cachai? Como que al final uno pone los números, porque si no te enredáis también y es un desastre. No, sí, ahora estoy viendo como las fuerzas y las reacciones que aplican en los discos, ¿no? Sí, esto es netamente esquemático y conceptual. Hay que entender bien lo que es una fuerza cuando uno la traduce al lenguaje mecánico, que termina siendo una flecha dibujada, ¿cierto? Según las leyes de Newton, las cosas reaccionan, una fuerza que va para un lado tiene que devolverse para el otro, y eso es todo. Ahora, en segunda parte, geometría, hay que entender bien el tema de qué pasa cuando hay un círculo, cuando hay un cuadrado, y eso es todo, ¿no? Los ángulos, ¿cachai? Dónde se repiten los ángulos. Bueno, algo más aplicado es la parte 2 de este ejercicio. A ver si me hay un minuto que tengo que ir a ver, están tocando. Ok, entonces parte 2, que es lo otro que preguntan en la prueba, es, oye, obtén el centro de masas ahora del sistema y de cada uno de los discos, ¿cierto? Lo de cada uno de los discos es trivial, bueno, anotemos, 2 o segundo, o B, obtenga el centro, pongámosle centro de masa, ¿ya? Puede ser centro geométrico, centro de gravedad, centroide, tiene muchos nombres. Claro, hay que distinguir que en este caso el área es la masa porque las esferas son, perdón, los discos son homogéneos, ¿cierto? Después nos pueden decir que el disco cambia de material y que uno es más pesado que el otro, pero no vamos a meternos en ese problema todavía. Dice obtenga el centro de masa del sistema. Entonces el centro de masa se entiende como una ponderación, digo algebraicamente, una ponderación de los centros de masa de los elementos, es decir, el centro de masa local de cada uno de los discos en este caso,
y cuánto pesan, ¿cierto? Entonces es una ponderación, se llama. Entonces vamos a ver el sistema, que son estas dos pelotas, ¿cierto? Voy a dejarlo más grande. Son los dos discos, digamos, que son planos. Sí. Bueno, ya. La pelota 1 está el disco 2. Pero muy parecido. Ahí está el centro 1 y el centro 2. Entonces cuando dicen, oye, el centro de cada uno de los discos, el centro geométrico, ¿cierto? Eso está muy claro, es el centro de la circunferencia. Y nuestros dos discos están separados en esa distancia. Entonces esa distancia evidentemente que es R1 y R2. Nos dicen además que R2 es 2 veces R1. Eso es muy importante. Entonces ahora, ¿cuánto pesa cada uno de los discos? Yo voy a decir, oye, cada uno de los discos pesa su área. Entonces, área 1 y área 2. Y esto es muy colegial, ¿no? Área 1 se llama pi por R1 al cuadrado. Y área 2 se llama pi. ¿Cachai que aquí nos vamos metiendo al álgebra pura de manera muy vertiginosa? Es pi por R2 al cuadrado. Ahora, yo puedo hacer esta relación de que, fíjate, R2 es 2 veces R1, entonces puedo dejar todo en función de R1, ¿cierto? Puedo decir que esto es pi, es para divertirse esto del álgebra. Pi es 2 veces R1 al cuadrado. El área, ¿cierto? Área 2 es pi por 2 veces R1 al cuadrado, porque reemplacé nomás, ¿cierto? R2 es 2 veces R1. Entonces me va a quedar que el área 2 es 4 pi por R1 al cuadrado. Hay que agrandar siempre esta cosa. Hasta ahora estamos fantásticos, ¿no? El asunto dice... Ya. Tenemos el área del disco 1 y el área del disco 2. Entonces, ahora una breve disquisición. Si te fijáis, fíjate, respecto a E, que es, digamos, un punto notable del sistema porque es donde se juntan los dos elementos, ¿hacia dónde debes estar el centroide del sistema? Evidentemente que el centroide del sistema debe desplazarse desde E hacia la derecha, ¿cierto? Va a estar hacia acá, en algún punto. ¿Por qué? Porque evidentemente que la pelota 2 es más pesada que la pelota 1, entonces el centro de masa se va a desplazar hacia la derecha, desde E. Esa es la primera conclusión importante, o intuición, digamos, conclusión de la disquisición. Entonces, ¿cómo encuentro yo ahora, evidentemente que como los centros están en la horizontal, si yo pongo el origen en algún punto, qué sé yo, imagínate que el origen esté acá, que esté el eje Y y este el eje X, es decir, puse el origen en el centro del disco 1, evidentemente que el centro en Y va a ser 0, ¿cierto? Entonces yo digo, oye, la coordenada Y del centro de masa va a ser igual a 0. Si es que yo pongo tú podéis poner el origen donde queráis, pero yo, si lo pongo en el centro del disco 1 pequeño, entonces la coordenada vertical del centro de masa del sistema va a ser 0, ¿cierto? Porque va a estar en la horizontal, obvio. Porque los dos, insisto, los dos centros de los dos elementos están compartiendo esa horizontal. Después, es decir, es simétrico. Si tú miras ahí para el lado, vaya a ver que tenía esto respecto a como un mono, como un 8. Entonces, no se mueve ese centro. Ok, después lo que sí se mueve, que es lo que decía al principio, que se va a desplazar desde hacia la derecha, es la coordenada horizontal.
del centro de masas. Entonces lo que hacemos es ponderar, ¿cierto? Recordemos la X, la coordenada cualquiera, por ejemplo, el centro de masa, la coordenada X va a ser la suma de esta ponderación, ¿cierto? Es decir, el área de los elementos por la coordenada X de los elementos y dividido por el área total. Y si tú querís la coordenada Y, va a ser, esto es una, ¿cómo se llama? Fórmula le llaman. A sub I por I sub, el área de los elementos, ¿cierto? Y por el área total. Perdón, acá esta es la suma de los A sub I. El área total, ¿cierto? La suma del área de los elementos es el área total, ¿cierto? Ahí podéis ponerle que área total es igual la suma de las áreas. Todo parece muy lógico, ¿eh? Pero no está de más recordarlo. Bueno, entonces en este caso, la coordenada X de nuestro sistema de dos discos va a ser el área del disco 1. Es decir, pi, ahora notémoslo. El área del disco 1 por la coordenada, ya estoy maneando, por la coordenada X del disco 1, vamos a llamar X1, ¿cierto? Después, más el área del disco 2 por la coordenada X del disco 2. Y todo esto dividido por el área total, que es el área del disco 1 más el área del disco 2. Me salió sencillo, ¿te fijas? Entonces, lo que sí hay que tener mucho ojo es la coordenada X del disco 1 es 0. Y la coordenada X del disco 2 es esa, ¿cierto? A esta le llamamos X2. Entonces, X1 es 0. Así que este, como X1 es 0, nos va a quedar que esto es 0, ¿cierto? Porque va a quedar, fíjate, A1, que es pi, reemplacemos por R1 al cuadrado por 0. Por eso era conveniente nombrar nuestro origen, acá, origen, a el centro de del disco 1. Después, más A sub 2, acá está, ¿cierto? Es 4pi por R1 al cuadrado. Y todo esto dividido por la suma de A sub 1 y A sub 2, que es pi por R1 al cuadrado más 4 pi por R1 al cuadrado. Es decir, tengo un pi por R1 al cuadrado más 4 pi por R1 al cuadrado. Es decir, tengo 5, ¿cierto? Y acá tengo, bueno, más por parte, esto se va a 0, ¿cierto? Chao. Entonces me queda que X, la coordenada X del centro de masa va a ser 4 pi por R1 al cuadrado. Acá me faltó, ojo. Uf. Aquí es cuando el alumno atento me dice, hey, profesor, se me olvidó X2, ¿cierto? Que es casi el meollo del problema. X2 es, fíjate, R1, acá sumémoslo, más R2. Era bien fácil. R1 más R2. Ahí está la coordenada X2, es decir, R1 más R2. Y eso es de importancia capital en este ejercicio. Ahora sí, sigamos desarrollando. Dijimos que se iba a 0 el término inicial y entonces me queda 4 pi por R1 al cuadrado dividido por 5, ¿cierto? Porque tengo 1 más 4 en el denominador, 5 pi por R1 al cuadrado. Y nos vamos a fijar que va a llegar a algo muy divertido, R1 más R2. Chao, ¿cierto? Se simplifican los términos y me queda que X, M, es decir, la coordenada X del centro de masa va a ser ni más ni menos que 4 quintos de R1 más R2. Es decir, bastante
porque esto, todos sabemos que 4/5 es 0,8, ¿cierto? Entonces va a estar, si esto lo dividimos en 5, acá, esta distancia, ¿cierto? Esto de R1 más R2 lo dividimos en 5, a ver si nos funciona por ahí más o menos, al ojo. Va a estar acá en 4/5, es decir, se aproximó bastante al centro de el disco 2, ¿cierto? Y acá está el centro de masa del sistema. ¿Te fijáis? Lo que habíamos supuesto, que era que, en efecto, por lógica intuitiva, ¿cierto? El centro de masa se iba a mover o se iba a acercar al centro del elemento más pesado, obvio. Entonces, quizá esa es la conclusión. El centro de masa se encuentra, que parece perogrullada, pero claro, es como este es el curso de fundamento, hay que insistir. Se encuentra más cerca de los elementos de mayor masa. Masa. En este caso, ¿cierto? El disco 2. ¿Está claro? Entonces este es el resultado. La coordenada X horizontal del centro de masa. Y si los discos fueran al revés, ahí se trataría con signo negativo o se tiene que cumplir como este No. procedimiento. Lo del signo depende expresamente de dónde tú escojas poner el origen. El origen, sí, eso. Ya. Entonces, Ya entendí. imagínate que yo pongo el origen por acá. Me va a dar cualquier cosa distinta, ¿cierto? Pero siempre me va a dar que está ubicado acá, ¿cachai? Eso no cambia. Eso es fijo. Ahora, el valor que te dé va a depender de dónde ponga el origen. Ahora, yo sé que, por ejemplo, imagínate que pongo el origen por acá. Eso no es muy inteligente porque ni siquiera sé qué distancia hay, ¿cierto? Entonces tengo que poner el origen en una distancia que yo sepa, ¿cachai? O sea, yo podría haberlo puesto aquí donde empieza el disco 1, acá donde se juntan, porque ahí yo sé las distancias, sé que conozco los radios, ¿cachai? Pero si empiezo como a moverme de los radios, por ejemplo acá, ya no sé qué distancia hay de ese punto a nada, ¿cachai? Entonces eso es importante. Hay que escoger siempre lo que a uno le conviene. De Sí, sí. nuevo, parece una majadería, pero este es el curso fundamental. Entonces, no olvidemos que hay que escoger un origen que nos sirva, ¿cachai? Después, segunda conclusión. Imagínate que hubiese más, por ejemplo, este es un típico caso. Son 3 discos iguales. ¿Dónde va a estar el centro? Evidentemente que el centro va a estar La fuera, intersección. va a estar fuera del sistema. En teoría fuera, alguien podría decir que está dentro igual de los bordes, pero no va a estar dentro de ninguno de los discos. Eso es notable. Después, como lo que preguntan en la prueba, el círculo y el disco. También, ¿para dónde se tiene que mover? Se tiene que mover a la izquierda, ¿cierto? Porque el cuadrado es más pesado que el disco inscrito, ¿cachai? Tiene más área. Ahora lo que preguntáis tú, ¿qué hubiera pasado si el disco grande hubiese estado a la izquierda, ¿cierto? Evidentemente que en ese caso el centro de masa se desplaza hacia la izquierda nomás, ¿cachai? Entonces queda acá, centro de masa. ¿Y a qué distancia? A exactamente 0,2 veces R1 más R2. ¿Cierto? Siendo R1 más R2 la distancia entre los dos centros, ¿cierto? Acá está R1 más R2. Entonces, si uno se fija bien y cautela todos los aspectos de la geometría, no debe ser mayor problema. ¿Se entiende, no? Sí. Veamos entonces ahora, si no hay más dudas, bueno, yo voy a dejar esto en la plataforma. La plataforma. Sí. Sí, sí. No nos perdamos de la plataforma. Deja guardarlo para que no se me pierda.
Ahí mismo también le subo la prueba, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí mismo le subo la prueba igual. No, la prueba mándamela al correo nomás, porque Ah, nunca, ah, nunca aprendí bien a eso de mm, habilitar el buzón, no cacho. ya. No semestre, ¿no? Se hace lo que se puede hacer todavía. Deja de guardar esto, pizarra. Ahí va, mentira. Esta es estructura 1. Estructura 1. ¿Cuánto estamos? 21. 5, 6, 9. Creo que la... Ojo, y otra consulta que tenía en cuanto a todo lo avanzado, en cuanto al contenido y sistemas así, ¿está todo en el libro de estática o no? Sí, pues. Es que El capítulo 1 que yo te dejé en la plataforma tiene todo el contenido del curso. Es decir, si tú te lees bien el capítulo y y los posteriores, igual, los capítulos posteriores, o sea, en cuanto a la unidad académica, igual ayuda, o sea, como que hay algunos ejercicios o algunos... sí, insisto, el capítulo 1 es el contenido del curso Ya, entero, claro. del A ver, curso 1. Entonces, si tú lo claro, estudias entero, es lo ideal. vale. No, sí, igual quiero como que leerlo. Ya, Eso, eh, hay que leerlo en este mes que nos queda, porque es como un requisito fundamental. O sea, bueno, siempre los eso. estudiantes pueden hacer lo que quieran, como que uno lo recomienda nomás como profesor, pero mi recomendación más fuerte es leer el capítulo lo antes posible, porque hay cosas que no vas a entender, pero que vamos a ir entendiendo, y si ya las viste, vayas a estar más familiarizado con lo que yo te voy comentando en las clases. Bueno, lo que quería ver ahora era leer el enunciado para que despejáramos dudas y podáis desarrollar la prueba exitosamente. Entonces, dejar de compartir y para no alargarnos tanto, porque ya estamos llegando al recreo. Entonces, prueba 1 ya. Bueno, esta es la prueba que, claro, subí la semana pasada y dice prueba 1, centro de masa y diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que acabamos de revisar, cierto? Sí. Dice, no, parece que no he compartido nada todavía. Espérate. Compartirse. Compartir. Ahora sí. Ya. Entonces tenemos prueba 1. Acá hay que fijarse bien porque marea un poco esta descripción geométrica. Dice OB, ¿cierto? OB vertical. Después, quizá vaya con el lápiz. Claro, OB vertical, ¿cierto? OB, ahí está. OB. Vertical, OA, el plano, OA inclinado 30 grados, ¿cierto? Ahí está consignado en el mono. Respecto a la horizontal, la figura muestra un disco material de radio R con centro en C1, es decir, esta distancia es análogo a lo que acabamos de ver, ¿cierto? Esto es R1. Aquí se lo voy a agrandar. Claro, dice el cuerno todo. Ya, entonces esto es R1, ¿cierto? A ver, no es tan bueno agrandarlo, ya no veo qué dice. Ahí está. Claro. Entonces dice, ya no puedo rayar tampoco. Bueno, leámoslo bien. Dice, la figura muestra un disco material de radio R, que es el disco con centro en C1, ¿cierto? Entonces, ese radio es R. Después una lámina material cuadrada de lado 2R, es decir, el lado del cuadrado es 2R. Entonces, evidentemente que pasa lo que acabamos de ver en la ayudantía, que en este caso el círculo se inscribe en el cuadrado, es decir, el cuadrado tiene un área mayor. Eso es lo primero que uno deduce con lo que están diciendo. El cuadrado tiene centro en C2. El segmento C1-C2 es paralelo a OA, es decir, el segmento que conecta el centro del círculo con el centro del cuadrado está inclinado a 30 grados, ¿cierto? Respecto a la horizontal. Y evidentemente que mide 2R, ¿cierto? Ese es el secreto que entraña la relación entre los dos elementos. Claro, porque es la suma del radio más la mitad del lado, ¿cierto? Entonces 2R.
se recomienda considerar ejes de coordenadas X, Y, como muestra la figura, ¿cierto? Que están allá a la derecha. Claro, ojo, se recomienda considerar esos ejes, pero no ese origen. Se confunden todos porque ponen el origen allá y no se sabe con la distancia. Es un poco una trampa que tiene el ejercicio para los que están más distraídos, pero tú, como dijimos en la ayudantía, tenéis que poner el origen donde convenga. Después, no considere el roce entre las superficies, ¿sí? Entonces, 2 puntos. Número 1, obtenga el centro de masas de la figura compuesta por el disco y la lámina cuadrada, es decir, por el sistema. Considere que las masas del disco y la lámina son uniformes y del mismo material, es decir, es homogéneo, así que, ¿cierto? El peso está de acuerdo a la relación de las áreas. 2, obtenga los diagramas de cuerpo libre locales del cilindro y del bloque. Recuerde las reacciones normales son perpendiculares, sobre el cilindro en 1 y 2, ¿cierto? Fíjate dónde está apoyado el cilindro, tal como lo hicimos en la ayudantía, es lo mismo. Y sobre el bloque cuadrado en el punto 3. Es decir, considera que el bloque, acá voy a hacer una pequeña anotación, considera que el bloque descansa solo, es decir, para efectos de la reacción, que tiene una reacción solo en el punto central, ¿sí? Porque claro, en rigor, esta cuestión es una reacción que se llama fuerza distribuida, ¿cierto? Que son infinitas fuerzas pequeñitas, pero que conforman una carga distribuida, que vamos a verlo más adelante en el curso. Pero simplifica eso y di que solamente se aplica toda la reacción al cuadradito en el punto 3. Evidentemente no olvides los pesos, ¿cierto? De el cuadrado y el círculo en el diagrama de cuerpo libre. Claro, para los DCL locales del círculo y del cuadrado, independiente uno del otro, es decir, libres de la relación, no hay que olvidar la reacción R en el contacto de la esfera y el bloque, ¿cierto? Es decir, en el punto que no tiene nombre, pero que está ahí donde estoy pintando. Insisto, análogo a lo que vimos en el ejercicio de la ayudantía, ¿cierto? Esa era la idea de la ayudantía, hacer algo muy simulacro de esta evaluación. Y 3, 2 puntos más, obtenga el DCL global del sistema, tal como hicimos también con los 2 discos de la ayudantía, conformado por el cilindro y el bloque. Si necesita o usted cree que faltan datos sobre distancias, invéntese algunos o haga lo que crea necesario. Después de las recomendaciones, siga los siguientes pasos. Obtenga el DCL, para ello asegúrese de considerar todas las fuerzas, solicitaciones y reacciones, no olvidando que estas últimas serán consideradas perpendiculares a la línea de contacto entre las esferas y el contexto. Y todas las distancias, sea cuidadoso, recuerde que todo se decide en el diagrama de cuerpo libre. Claro, por eso le damos importancia en este curso, porque una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre claro, después vamos a poder hacer las ecuaciones de equilibrio sin problema. Y segundo, descomponga cada fuerza inclinada en X e Y según su ángulo de dirección y obtenga así las componentes horizontal y vertical. Eso es importante porque de ahí que está recomendado en el ejercicio tomar esa dirección para tomar esta dirección para los ejes de coordenadas, ¿cierto? Que son esta dirección, es decir, tomar X, el eje horizontal, justo la dirección, la recta que atraviesa por los 2 centros, ¿cierto? Y Y, el eje vertical perpendicular. Esa es una recomendación que hace que todo sea más sencillo, porque si nosotros escogiéramos el otro caso, que siempre también lo escogen los alumnos, que es tomar este eje de coordenadas, empieza a haber todo un problema con las proyecciones, ¿cierto? Entonces se nos simplifica bastante si escogemos el eje X e Y recomendado, el rojo. El TLC, o sea, el diagrama de cuerpo libre global, ¿es del centro de considerando... masas o No, el no? diagrama de cuerpo libre global hace referencia a la figura del sistema, es decir, al círculo y al cuadrado en conjunto, ¿cachai? Es el sistema, es el global. Y los locales son liberar estos dos, ¿no es cierto? Hacer por un lado el círculo y por otro lado el cubo, ¿cachai? Entonces, por eso ahí aparece, dice sea cuidadoso porque aparece la reacción R en el punto en que se conectan los dos, ¿cachai? En el punto de apoyo o de contacto entre el círculo y
bloque cuadrado es que aparece esta fuerza, pero aparece solo en los diagramas de cuerpo libre local, porque en el sistema global no percibe esa... Trabaja como uno. Ah, ya entendí. Ya. Eso, en palabras tuyas, trabaja como uno. Sí, muy bien. Como un todo, sí. Ah, ya. Entonces, se trata de eso, es todo, distinguir los elementos, las partes del todo, lo global de lo local, y eso es todo, como tratar de pensar en esos términos. Ya, no, sí, Ajá, me quedó un poco claro. me Bueno, parece. no tendría dudas, sí. Muy bien, Como que- entonces, trata de resolver lo que más podáis hoy, y durante la semana, cuando tengáis lista la, la respuesta, me la devolví al correo. Ahora, yo voy a subir ahora el video, se demora unos 20 minutos, y va a quedar en la plataforma, para que lo podáis consultar. ¿Hasta qué fecha está? ¿Hasta el domingo, sabes? ¿O hasta el No, próximo hasta antes del próximo. viernes? Es decir, tenía hasta el Antes miércoles del jueves. 23:59. Ah, ya, ya, no, sí. Sí, tranquilo, Ah, no. sí. Ya, bueno, eso sería. Sí, Igual yo quedo atento al mail, así que tranquilamente desarrolla la prueba nomás. Suerte. ya. Vale, profe. Entonces, ¿en eso concluye la clase de hoy día o vamos a Sí, hacer más actividad? este, ¿O posterior? la clase de la prueba es la ayudantía y después tú desarrolláis tranquilamente la Ah, prueba. ya, vale. Saludos. Hasta luego.